Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda, como siempre. Es un gusto recibirlos en este informativo de análisis Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes 7 de septiembre de 2020. Pues hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana en la voz de su servidor y, claro, las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues una vez más quedó desprotegido el personal de los servicios de salud de Oaxaca. Sigue el flagelo de la impunidad contra periodistas oaxaqueños. Liconza, una más de la cadena de pillajes del sexenio anterior. La decisión de los mexicanos es lo que menos importa para juzgar a los exmandatarios, idea de Osorio Chong. Peligro, viene en camino una reforma fiscal, hágale un agujerito más al cinturón de su economía. Tendremos las notas cortas de mayor trascendencia en la semana, así como los impactantes sucesos detrás del séptimo arte. Comenzamos. Bueno, pues una vez más dejaron desprotegido al personal de los servicios de salud en Oaxaca. Lo anterior se desprende de que el mal manejo que en dichos servicios han venido haciendo en la presente pandemia sigue agravando la crisis en el estado. Las falsas informaciones sobre el color del semáforo epidemiológico y otras situaciones equivocadas han dado como resultado que la crisis se esté agravando aún más. Además de la falta de equipo de protección para el personal médico, hay también graves indicios de corrupción en la adquisición de insumos. Un hospital insignia es el de la mujer, el cual opera sin especialistas y, por si esto fuera poco, con una deuda histórica de 8.500 millones de pesos que impide comenzar a resarcir todos estos daños. En entrevista de Realpolitik con Carlos Pérez Bautista, secretario de organización de la sección 35, del Sindicato del Sector Salud, expone claramente la forma como han tomado las decisiones los servicios de salud del Estado, lo que ha ocasionado muertes y contagios entre los trabajadores ante su incapacidad para generar una verdadera estrategia en el control y seguimiento de la presente pandemia. Por otra parte, agrega que de 16.500 trabajadores agremiados al sindicato, 3.500 han sido contagiados y al menos el 50% de ellos durante su labor. Desafortunadamente, agregó, en la Secretaría de Salud no aparece ese número de casos y solo están reportando 1.500 debido a que muchos de los compañeros pasaron como asintomáticos, jamás les hicieron la prueba del COVID-19 para determinar si estuvo enfermo o no. De los afectados figuran los del personal médico, de enfermería, camilleros y administrativos que fueron contagiados. Esta es parte de la deficiencia de los servicios de salud del Estado, que lejos de brindar seguridad han estado poniendo en alto riesgo la vida de todos los oaxaqueños. ¿Qué le parece? Bueno, pues no obstante todas las comisiones y medidas legales, el periodismo sigue siendo lastimado por la ya acostumbrada impunidad que prevalece en Oaxaca. Todo lo anterior ha quedado de manifiesto ante el agravio de periodistas en nuestra entidad oaxaqueña, ya que liberaron a uno de los implicados en el ataque violento sufrido contra el compañero reportero Otón García Díaz, apenas 5 horas después de haber sido detenido cuando el juez del caso señaló varios errores en la investigación de la siempre polémica Fiscalía General del Estado. Una vez más, el mal manejo en las investigaciones sale a la luz pública dentro de una deficiente dirección de su titular Rubén Vasconcelos Méndez, lo cual obliga a los jueces a otorgar libertad a delincuentes que cometen faltas graves debido a las inconsistencias en las indagatorias y también a las omisiones en el debido proceso. De esta forma, la Fiscalía General del Estado sigue dando de qué hablar de la mano con la impunidad que ya es parte de la idiosincrasia legal aquí en Oaxaca. Resulta que el Beato Felipe del Sagrado Corazón sigue dando noticia como un pilluelo de primera instancia y aún así se pone a hacer berrinches porque el INE le negó finalmente el registro a su partido México Libre.
Tomando en consideración lo anterior, etileno 21 es la fórmula para que sean alcanzados por la justicia tanto Mir, Carstens y el susodicho Calderón. Ese título lo conlleva uno de los más gigantescos negocios ilícitos de 2.500 millones de dólares al año en la venta de surtimiento de etano. Las condiciones de los contratos fueron ocultados a la opinión pública en febrero de 2010, precisamente al inicio del sexenio del beato Felipe Calderón. En este supernegocio de la venta de etano y denominado etileno 21, deberán ser llamados a declarar en primer término Felipe Calderón, Agustín Carstens, José Antonio Mir, entre otros coludidos, independientemente de lo que pudieran arrojar las pruebas y las indagatorias de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Emilio Lozoya, señalándose como objetivo principal a don Felipazo Calderón, quien se bautizó al tomar la silla presidencial con este negociazo lleno de podredumbre política. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues salta a la luz pública otra de las corruptelas de la pasada administración. Ahora le tocó a Liconza, debido a que la Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de recursos de por lo menos 2.000 millones de pesos durante la gestión de los oaxaqueños Héctor Pablo Ramírez Puga, al frente de Liconza, y de quien entonces era su superior inmediato, el político más opaco, como es el señor Eviel Pérez Magaña, cuando fungía como secretario de Desarrollo Social, y quien seguramente pues no miró, no escuchó ni se dio cuenta de nada, es decir, se hizo tío Lolo. El desvío cometido por Ramírez Puga, cuyos apellidos reales son Ramírez Leiva, alcanzó los 1.441 millones de pesos tan solo en el rubro de productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, ya que no se comprobaron los envíos de mercancía o bien las partidas. Este desvío implica que el angelito Ramírez Puga desapareció recursos que estaban destinados a atender a poblaciones en pobreza y pobreza extrema, lo cual a todas luces es una acción por demás criminal. Esta pillería la logró tras su paso como director de Liconza de diciembre de 2012 a febrero del 2018, una corruptela realizada con rapidez sorprendente, de conformidad con el tamaño que haya tenido en las uñas largas. Pero aún hay más. Dentro de otras irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran sobreprecios, compras fantasmas, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, las cuales se cometieron cuando los titulares de Sedesol, de la cual dependía Liconza, eran Rosario Robles y Eviel Pérez Magaña. Sin embargo, este no es el primer caso en el que se denuncia con pruebas a Eviel Pérez Magaña, que al final de cuentas resultó no tan brillante como político, pero sí de uñas largas. Por lo que respecta a Héctor Pablo Ramírez Puga, este fungió como otro de los berrinchudos políticos del PRI, pues como no quedó conforme se unió a la coalición PAN-PRD, pero fracasó y fue derrotado por andar de berrinchudo por Salomón Jara y Susana Harp. Vaya para estrellas que tuvo el sexenio del señor Peña Nieto. Pues resulta que las corruptelas de sexenios pasados, como ya dije, parecen interminables. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador se dio a conocer que la ampliación de la concesión APIVER para operar el puerto de Veracruz por 100 años fue una total simulación por parte de los gobiernos pasados, esencialmente el de Tata Padrino de los funcionarios corruptos, el señor Salinas de Gortari. Pues se entiende así que durante el gobierno de don Carlos se entregó una concesión de 50 años y se extiende otros 50 en el de Peña Nieto. Pero, ¿qué es APIVER? APIVER es la Administración Portuaria Integral de Veracruz, dedicada al control de carga y descarga, entre otras muchas actividades. Pero la situación es que la triquiñuela no termina nada más con eso, sino que el joven del copete de oro le entrega a Juan Ignacio Fernández Carvajal esa extensión de concesión. Los gobiernos corrompidos tanto de Salinas como de Peña Nieto hicieron creer que la nación mexicana tenía el dominio de los bienes como son los recursos naturales, es decir, como el petróleo,
porque en la famosa reforma energética quedó establecido de que es precisamente la nación la dueña del petróleo. Pero al momento que se da una concesión, ese dominio se interrumpe, es decir, se cede a un particular durante un tiempo para realizar cargas y descargas, incluso de bienes nacionales. Es notorio que poco faltó para que tanto Carlos Salinas y Peña Nieto vendieran completito el territorio nacional, emulando al general Santana, que en ciertos aspectos se quedó chiquito ante ambos exmandatarios, pues aquel solo vendió el territorio de Texas y Peña Nieto ha vendido prácticamente toda la energía que mueve al país, incluyendo algunas playas que son propiedad de la nación. Es decir, que ambos mandatarios en su régimen superaron en buena medida tanto al general Santana como al tirano usurpador Victoriano Huerta, ambos traidores de la patria. Pues no es necesaria una consulta popular para decidir si se aplican o no las leyes, ha insistido el senador Miguel Ángel Osorio Chong. En efecto, en términos constitucionales así lo deciden las leyes y es a la letra como debe aplicarse en contra de los expresidentes depredadores del país. Sin embargo, un gran número de ciudadanos no están de acuerdo en que a los mexicanos no se les tome en cuenta en una decisión tan importante de la justicia, al menos como una opinión democrática. A muchas personas esto les parece que es una clara discriminación por parte del susodicho senador, pues durante cerca de 80 años no se ha conocido la democracia en México sino a través del diccionario de la lengua española, pues desde ese tiempo a la fecha los mexicanos hemos vivido, como dijera el poeta, bajo el régimen de una dictadura perfecta y partidista, a través del comodín que en ese momento se encuentre sentado en la silla presidencial, sirviendo también de tapadera de las corruptelas cometidas de su antecesor, hasta finalizar con la última etapa del quinteto de la muerte, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Al parecer todos ya están en el patíbulo, solo falta la hoguera y la horca, opinan muchos. De esta forma, los mexicanos pedimos una gran disculpa a don Osorio Chong para que al menos nos deje probar un bocadillo de eso que desde casi 8 décadas no hemos sabido cuál es su exquisitez. Me refiero a la democracia. Pero también por otra parte consideramos que es un grave error el que la justicia tenga que aplicarse hasta esperar la respuesta de la mayoría de los mexicanos. Eso también es una equivocación. La gran herida que esta secta satánica de expresidentes ha hecho en detrimento de la nación no tiene madre, dicen. Por tales razones, muchas personas en redes sociales se preguntan si este quinteto de ejemplares tendrá o no progenitora. Pero la esperanza muere al último. Otro de los aspectos que causan verdadera conmoción es que muchos grupúsculos de besapiés aún le siguen brindando aplausos a estos amos de la corrupción y la podredumbre política y sus respectivos cómplices, cosa que es algo inexplicable, pero así están las cosas. Pues alerta, señores, hay que ponerse en guardia, pues viene en camino una reforma fiscal debido al quebrantamiento de la economía a causa de la pandemia. En este sentido, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara Alta, es decir, la de senadores, afirmó que pese a la oposición de López Obrador, no se tiene planeado renunciar a una revisión de la política fiscal. En fechas pasadas, como usted le recordará, López Obrador dijo que no se contemplaba la creación de nuevos impuestos y esto Monreal lo considera como un punto opuesto a una nueva revisión de la política fiscal. Aunque por ley constitucional los cambios deben ser promulgados por el Ejecutivo. Y si esto sucede, es probable que tengamos que hacerle otro agujero más al cinturón para apretarlo otro poquito en caso de venir un incremento de impuestos. Es bien sabido que con el desempleo que provocó la presente pandemia hubo cierto grado de incumplimiento por parte de los deudores bancarios y aunque la cuestión no parece estar al mismo nivel, de todas formas hay que rogarle al Altísimo que no se vaya a venir encima otro Fobaproa, como el que fue creado por el temible señor Salinas de Gortari y continuado por Zedillo, el inventor de horarios estúpidos, ya que el Fobaproa no fue otra cosa que dinero de los mexicanos
para absorber la insolvencia y las carteras vencidas de los bancos, que de todas formas quedamos igual o peor de endeudados. Bueno, pues veamos ahora las notas cortas de mayor impacto en la semana. Aquí otra más de los hechos más terroríficos de la violencia que existe actualmente en México. Incluso sobre este sangriento acontecimiento circuló un video en redes sociales, pero después fue borrado. El hecho es que dos encapuchados cortan el cuello y la cabeza a dos jóvenes aún estando en vida. A las víctimas las acusaron de ser chapulines, lo que en su argot significa que pasaron de un grupo criminal a otro. Los jóvenes fueron identificados como Josimar Ríos López y Agustín Ronzón González. La Administración Espacial de Aeronáutica de Estados Unidos, la NASA, ha confirmado a través de uno de sus departamentos sobre los objetos cercanos a la Tierra que un asteroide de gran tamaño se aproxima a velocidad supersónica hacia la Tierra. Las medidas de este objeto son de 270 metros en su parte ancha y 120 en la más estrecha, lo cual equivale, dice la NASA, al doble de la altura de la pirámide de Giza y casi al doble del diámetro del Coliseo romano. Este asteroide se aproxima a una velocidad de 50.350 kilómetros por hora. Las probabilidades de que este objeto se impacte contra la Tierra son muy bajas, aunque de todas formas no se descarta la posibilidad, según confirmó la NASA. No obstante que el expresidente Ernesto Zedillo está dentro de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el reverso de la medalla es que el expresidente ha sido designado para formar parte de un panel que analizará la respuesta mundial coordinada por la OMS para atender la pandemia del COVID-19. Bueno, pues suerte de los corruptos. Hasta que por fin la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para eliminar el fuero al presidente de la República con el objetivo de que el mandatario pueda ser juzgado por todos los delitos. La respuesta se dio a través de 400 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, y fueron reformados los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. Finalmente, el INE revotó el registro para la integración del nuevo partido político México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Veamos ahora los acontecimientos que han sucedido detrás del séptimo arte. Pues eran las 8:45 de la mañana de un día como hoy, 7 de septiembre de 1983, lugar el Aeropuerto Internacional de Barajas, España. Uno de los pasajeros de aquella aeronave, un Boeing 727, eran la bella actriz Fanny Cano y su esposo Sergio Luis. De Fanny Cano se recuerdan, entre otras actividades artísticas, las exitosas telenovelas Yesenia y Rubí, además de 33 películas, siendo la última Una leyenda de amor. Fanny y su esposo, ya encontrándose en el avión que los conduciría a Roma, Italia, para reunirse con su hermana Rosa Elvia, no se imaginaba la terrible tragedia que el destino le tenía deparada solo unos minutos más adelante. En las pistas había una intensa niebla que impedía la visibilidad. La torre de control había emitido indicaciones erróneas a la aeronave, un DC-9 de Aviaca, que estaba aterrizando en esos momentos, la cual se introdujo fatalmente a 300 kilómetros por hora y en sentido contrario en la misma pista del avión estacionado de Fanny. El impacto fue dantesco, varias explosiones seguidas de grandes llamas. Fanny Cano y su esposo habían muerto instantáneamente, ella a los 39 años. Solo 42 personas salvaron la vida milagrosamente de los casi 180 pasajeros a bordo. Esta fue calificada como una de las más grandes tragedias de la aviación. La belleza de Fanny solo la pudo borrar precisamente la tragedia. Estos son algunos de los designios inesperados que suceden detrás del séptimo arte. Bien amigos, en la edición número 468 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Elecciones 2021, un asunto de seguridad de Jorge Alberto Guillén, así como El depredador de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes,
Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, así como Será Verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo de lo más trascendente de la semana, así como los conceptos y las opiniones de periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Por favor, localíceme en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anoten la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y de los suyos. Tenga paciencia, espere la vacuna, pero no olvide que todavía hay escasez de camas, elefantes blancos abandonados como hospitales y un semáforo epidemiológico que siempre anda mareado encima de la luna. Nos vemos el próximo informativo. Muchas gracias y cuídese mucho.